la posibilidad de todo lo que ustedes quieran. ¿Preguntas? Sí, doctor. Jorge, adelante. Si quieres presentarte. Aló. Las nenas se me duermen, las nenas se me duermen. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy el doctor Jorge Vázquez de Morelia, México. Cuando refieren a que no se deben aplicar en inmunocomprometidos, ¿a qué inmunocomprometidos se refieren? Celulares, humorales. El recién nacido es un inmunocomprometido fisiológico. El desnutrido es un inmunocomprometido. Entonces, ¿quiénes sí y quiénes no pueden recibir? Porque están diciendo en unas cosas que a veces sí, a veces que no. Entonces, pues yo creo que ahí debe haber estudios qué tipo de inmunocomprometidos. Estamos hablando de pacientes oncológicos que previamente, antes de recibir quimioterapia, no están inmunocomprometidos. ¿Se los doy y puede prevenir en un momento la colitis neutropénica? Gracias. Sí, esa es como ponerle el cascabel al gato. Realmente nadie se quiere arriesgar, porque hacer trabajos en pacientes que tienen un riesgo inmunológico de tener una complicación importante con el uso de un medicamento, como decían esta mañana en una oportunidad, es difícil que ningún laboratorio vaya a apoyar hacer un trabajo para poder evaluar que realmente exista el riesgo de enfermar, porque existe el riesgo de que eso ocurra. Y tampoco es muy importante resaltar que no hay homogeneidad en el tema de la evaluación de la inmunosupresión en estos trabajos. Entonces, básicamente no puede haber una recomendación porque justamente no hay un parámetro estricto que pueda decir que su paciente o su grupo de pacientes tiene una inmunosupresión X, un nivel tal, que pueda permitir o no recomendar el uso, utilizar el medicamento y disminuir el riesgo de una enfermedad o producir otra. En este caso, yo creo que, pues bueno, no sé si hay alguna otra… Sí, preguntas, preguntas cortas, doctor Warner, respuestas cortas, por favor, para aprovechar. En el trabajo que se ha citado, publicado en Beneficial Microbes, lo que hicimos fue recoger de la literatura, de ensayos publicados, cuando se habían utilizado probióticos en un ensayo controlado con un grupo placebo, en pacientes que definimos con inmunosupresión, bien porque fueran estudios en enfermos con SIDA, bien porque fueran estudios en pacientes que estaban recibiendo alguna droga inmunosupresora, que se incluía, por ejemplo, acetoprina o corticosteroides o anticuerpos anti-TNF, tratamientos biológicos de este tipo, bien en pacientes que estuvieran con una enfermedad grave en unidades de cuidados intensivos. Es decir, que como recogimos datos de la literatura, la definición fue teórica y basada en que consideramos inmunosupresivas estas situaciones. Si lees el paper, podrás ver los datos exactos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para los ponentes, por favor? Ya todo el mundo quiere irse como el doctor Van den Plas a To Get the Margarita. No, a ver, allá, doctor, sí. 5 minutos más y para pasar a hacer el resumen y las conclusiones. Disculpe. Mande. Vera. ¿Aquí? ¿Allá? Dale el micrófono. ¿Aquí? ¿Allá? ¿Dónde? Bueno, de Nelson García de Paraguay, nuevamente de Asunción. El 80% de los casos para la erradicación del Helicobacter pylori, es decir, aumentaba el Saccharomyces boulardii la respuesta, pero es en conjunto con la terapia antimicrobiana. ¿Qué esquema de terapia antimicrobiana? Porque varía mucho, o con todos los esquemas. Bueno, el estándar actual es el triple plan clásico. Como dije un poquito más adelante, luego de eso, todavía siguen siendo insuficientes. Los que hacemos gastroenterología de adulto conocemos las tablitas de Graham, que pide que un plan para que sea exitoso de Helicobacter pylori tiene que tener más del 90% de erradicación. Ninguno de estos planes llega a eso y hay que seguir pensando. El problema es que estamos hablando de cómo evitar una cantidad de daños que producen los antibióticos y hemos dedicado gran parte del día a eso,
Y hoy en día para tratar el Helicobacter hay planes de 2 antibióticos, de 3 antibióticos y de más aún. Ahora hay un plan con 5 medicamentos durante 5 días que acaba de salir publicado en estos días con cerca del 90% de resultados positivos. Entonces, el estándar es el estándar que tú debes aplicar en tu país o en tu región, de acuerdo a las resistencias antibióticas que tú conoces, y que eso va a traer mejores o peores resultados para cada uno de los planes. De todas maneras, en estos trabajos, en el triple plan clásico, y mejoró de 71 a 80% la erradicación y mejoraron muchísimo los efectos adversos. Muy bien, muchas gracias, Henry. Doctor. Adelante, doctor. Sí. ¿Puedo preguntar? Francisco Cabrera de México. No se ve. Doctor, Allá, Vera, por favor. Perdón. Perdón, es que Doctor. con estas luces no se ve nada. cuando, adelante, Vera. Cuando existe diarrea provocada por antibióticos, sean Saccharomyces boulardii, ¿se suspende el antibiótico o se continúa con él y con el Saccharomyces boulardii? Ivan, would you like to answer, please? Creo que ciertamente para pacientes pediátricos, 9 de 10 ocasiones no recetamos antibióticos para la indicación correcta, ¿no? Hay un sobreuso, de hecho, ¿no? Entonces, cuando consideras que tu antibiótico no era necesario, ciertamente puedes suspenderlo. Por otra parte, hay niños que ciertamente necesitan tratamiento con antibióticos y te dan verdadera evidencia de una infección bacteriana. En esos casos necesitas seguir el probiótico agregado a tu antibiótico. Así que interrumpes el antibiótico cuando tu indicación original fue incorrecta, que con frecuencia tristemente es el caso. Ahora sí, Vera, A adelante. continuación, mi pregunta es, ¿durante cuánto tiempo y la dosis para la prevención de la diarrea utilizando Saccharomyces boulardii CN-CMI 745? Bueno, la dosis, yo diría, para prevención es la misma dosis que se recomienda para el tratamiento de una gastroenteritis aguda. En cuanto a tratamiento de diarrea asociada con antibióticos en Clostridium, en adultos se han utilizado dosis más elevadas, pero en niños y también en el estudio chino, me parece, se utilizó la dosis clásica, que era la misma que el tratamiento de la gastroenteritis aguda. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, si la utilizamos para prevención, yo diría tanto tiempo como te tomes el antibiótico. Y en tratamiento, pues tanto tiempo como se toma el antibiótico. Y si el antibiótico se suspende, lo tomas por 5, 7 días más, al igual que lo haces para la gastroenteritis aguda. Eso es lo que los estudios pues han hecho en su diseño. Así que tratamiento, tanto tiempo como el antibiótico, 1 semana más o menos, y en prevención, pues tanto tiempo como se utiliza el antibiótico. Esto porque hay trabajos que ellos siguen con los probióticos después que termina el antibiótico. Esta es la pregunta. Si en la práctica vuestra siguen, terminó el antibiótico, ¿sigue un poco más el probiótico o no? Una cosa es hacer un trabajo, plantear el protocolo, y otra cosa es la práctica diaria, por más que sean ensayos clínicos aleatorizados. No es lo mismo lo que tú investigás que lo que tú haces en todos los días. Nosotros, para aplicar en nuestros pacientes, tenemos que conocer la evidencia. ¿De acuerdo? El hecho es que un metaanálisis está hecho de un sinnúmero de pacientes y algunos siguieron hasta 2 semanas después los probióticos. Pero después, Y otro 3 días y después. otros 3 días después. Y los resultados fueron buenos también.
Creo que la diferencia principal entre pediátricos y adultos es que el pastel de la Clostridium difficile en pacientes infantiles es relativamente baja en comparación con los adultos, lo cual hace una gran diferencia en el abordaje terapéutico. Yo creo que Clostridium difficile causa problemas en los niños, pero en realidad muy raramente, mientras que se ve regularmente con los adultos. Por lo tanto, el abordaje en los adultos debe de ser diferente que en los casos pediátricos. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, doctor, por allá. En el centro acá. O allá, el que quieran. Hola. Sí, una pregunta. Hola. Básicamente hablamos de la diarrea aguda, disminuyendo el tiempo o justamente la gravedad con el uso de probióticos, en este caso con Saccharomyces boulardii. La pregunta es si hay una diferencia con respecto a la etiología de la diarrea aguda. En la Argentina o en Latinoamérica el rotavirus sabemos que tiene una carga de enfermedad importante, pero el norovirus, tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene una carga aún mayor, y esto por ahí quizás nos difiere en elegir el probiótico adecuado según la etiología. ¿Hay algún comentario al respecto? Dr. Van den Plas. En la mayoría de los estudios, Saccharomyces boulardii no se llevó a cabo estudios idénticos, ¿no? Las causas de la infección o que causó la diarrea sabemos que tenía que ver la mayoría de los casos con gastroenteritis, ¿no? Por otra parte, con Saccharomyces boulardii hay estudios específicos de la gastroenteritis viral que muestran eficacia con el rotavirus. Hay estudios específicos con salmonella, amibiasis y otras indicaciones. Así que pienso que tanto en los estudios muy específicos que consideran patógenos específicos o en estudios generales como los cuidados primarios de la salud, no se toman cultivos de heces, simplemente se ve al paciente y se trata. Estos estudios muestran que el Saccharomyces boulardii funciona. Así que yo diría que no parece importar qué patógeno esté causando la diarrea en este probiótico, con este probiótico, mientras que, como mostré esta mañana, con otros sí podría haber una diferencia, sea si es viral o si es bacteriano. ¿Alguna otra pregunta, comentario de la audiencia? Sí, soy el doctor Cáceres de Honduras nuevamente. Quisiera una pregunta al doctor Van den Plas y pues, todos los ponentes que igual su opinión personal. Bueno, sabemos que el Saccharomyces boulardii tiene mucha evidencia científica de su utilidad en patologías específicas, eso muy documentado, pero quisiera saber la opinión de los probióticos, algunos algo nuevos, de la combinación o los multicepa. Por ejemplo, que hay 7 probióticos, incluye un mismo producto, como algunos Streptococcus thermophilus, a combinaciones con bacteroides y lactobacillus. ¿Qué opinión tienen de estos probióticos multicepa? El doctor Warner, ¿sería tan amable de contestar? Sí, bueno, aquí yo me remito a lo que decía el doctor Ramírez antes, que estoy completamente de acuerdo, y lo hemos comentado todos, que depende de qué estudios se hayan hecho, ¿sabes? O sea, hay un multiprobiótico que se ha utilizado, por ejemplo, para la pouchitis o para la colitis ulcerosa en niños, sobre todo en situaciones de brote moderado o leve, con una gran eficacia. Y en esa situación, probióticos con una sola cepa no han funcionado. En cambio, que yo sepa, en la diarrea por uso de antibióticos, no tengo la imagen de que esos probióticos multicepa hayan sido útiles. O sea, hay que estar siempre... A ver, yo diría aquí, aunque aprovecho para decir una cosa, el gran problema es los productos que están a la venta y no han hecho jamás un solo estudio. Ahí no hay ningún tipo de seguridad, toda esta seguridad de que hemos hablado no existe, ni nada de eficacia. O sea, lo que el médico debe asegurarse siempre es pedir estudios de eficacia y seguridad al que le está proveyendo un probiótico, ¿no? Sí, yo haría un pequeño agregado con respecto a intestino irritable.
el año pasado salió el último metaanálisis del grupo de McMaster, de Ford, y ellos proponen que la posibilidad del multicepa podría llegar a ser de más utilidad que la monocepa en ese metaanálisis. Pero creo que lo que dijo Francisco es tan importante. Muchas veces cuando uno ve de estos probióticos que se hacen, aparecen chiquitito abajo. Esto tiene tantas unidades formadoras de colonia al tiempo de la manufactura. Sí, o sea que en el momento que se utilice el producto, nadie sabe exactamente cuál es la concentración de la dosis. Y lo ponen en casi todo. Es decir, fíjense, en el momento, dice, al tiempo de la manufactura. O sea, acá creo que es fundamental el control de calidad. Y el control de calidad es fundamental en este tipo de productos. Muy bien, creo que hemos llegado... Más uno, por favor. ¿A dónde? ¿Aquí? Él ya pidió 3 veces. ¿Quién? Es que no se ve aquí. Adelante, atrás de Claudia. Ah, adelante, doctor. Última pregunta. Gracias. Sí, me ha quedado una duda porque cuando hicieron la pregunta respecto al uso, ¿no es cierto?, del Saccharomyces boulardii en la enteritis necrotizante del recién nacido, yo después de haber escuchado estas tan lindas conferencias contesté sin duda que sí. Pero después resulta que la doctora comentó que una de las contraindicaciones es cuando el niño tiene una vía central. Y estos niños tienen todos una vía central por la patología que padecen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le colocamos o en este caso ya contraindicaría la primera causa, que indudablemente que no vamos a poder usarlo nunca en la enteritis necrotizante, entonces? Bueno, yo le voy a comentar sobre el trabajo del doctor Hennequin, que él comenta que el posible rol de los catéteres es por la manipulación. Ya eso creo que la mayoría de aquí lo conoce. Que la manipulación del polvo cerca del paciente o en otro paciente que está cerca del que se contamina, básicamente puede estar relacionado por este tema de manipulación, ¿ok? Y que la recomendación al final de esa gran revisión de 92 pacientes era que se debía hacer la manipulación fuera del área donde el paciente estuviera internado, de manera de que no existiera tanto riesgo, ¿ok? Pero en el caso de los recién nacidos, nadie le quiere colocar el cascabel al gato. Entonces, definitivamente, creo que cada quien va haciendo su propia experiencia, no hay una recomendación y, pues bueno, digamos que hay que seguir leyendo y saber qué sigue. Muy bien, hemos llegado al término. Invito a los ponentes, pasen a sus lugares, porque aunque Los Ángeles no tenemos espalda, me da miedo la venganza de Cavani. Entonces, mejor pasen ustedes. Sí, doctor, lo que usted quiera. Quiero aprovechar antes de concluir para invitarlos al Congreso Latinoamericano de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, que va a ser en Lima del 18 al 21 de noviembre. Anoten bien porque hay otro congreso del 14 al 16, que no es igual que el que vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo.